Jesús es todo hombre, Jesús es todo Dios, 100% hombre, 100% Dios. Este es el tema en el cual vamos a estar compartiendo la santa palabra de Dios para edificación de nuestras vidas a los fines de aportar sana doctrina, porque este es un tema realmente sensible donde muchas personas cambian el sentido y lo tergiversan. Y por eso es necesario que podamos entender con la revelación del Espíritu Santo lo que significa tener un Dios que se hizo hombre, pero que desde antes era Dios. Es decir, ya en la patria celestial, en el momento de la creación, ya Jesucristo era. Y esto lo podemos buscar en la palabra en Génesis 1:26, que sería el punto de partida en este sentido, cuando Dios dice hagamos. Cuando Dios dice hagamos, ya Jesucristo estaba en la creación, ya Jesucristo estaba participando con el Padre y el Espíritu Santo, porque tenemos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que forman una unidad. Y en este momento, cuando Dios observa que dice que la tierra estaba desordenada y vacía, que empieza a establecer orden, ya Jesucristo estaba. Es decir, que desde antes de la creación del mundo, desde antes del diseño del hombre y el propósito de Dios con él, que no fue que hubiese un lugar fuera del Edén, sino que tuviese eternamente con él, pero a causa de la desobediencia, el hombre fue apartado, porque hubo una desobediencia al mandato de Dios. Pero Dios siempre ha establecido su propósito de integrarnos en ese diseño original. Entonces se creó el plan de salvación que nosotros podemos ver como el Señor lo dice en lo que se ha conocido como la Biblia, en un versículo que es San Juan 3:16, donde establece que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a este punto tenemos que anexar lo que nos dice 2 Corintios 5:19, que es el diseño de la reconciliación. Aquí en 2 Corintios 5:19 nos dice que Jesucristo vino a preparar, a realizar la reconciliación, a que el hombre vuelva a ser de la casa, a que pueda volver al propósito de vida eterna en Jesucristo, que es el mediador, a través de él tener una amistad, una reconciliación, un perdón del Padre. Reconcilió al mundo con Dios. Esa es su obra de enlazarnos para que volvamos a la casa del Padre. Por esa reconciliación que la palabra nos dice que no se ha dado otro nombre, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. También la palabra nos dice que Él es la puerta, que Él es el camino, que Él es el que ha sido enviado del Padre para mostrarnos el amor del Padre. Entonces, Jesús hombre, Jesús Dios, para que esto se diese, el Jesús Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, tuvo que encarnar en María, pero esto fue profetizado 700 años antes en el libro de Isaías, donde dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y cuando vemos también en Isaías 11, capítulo 2, nos dice que el Espíritu de Jehová estaba con él para ciencia, para sabiduría, para su paz. Bueno, son 9 características que tiene la llenura del que había de venir, que son también los dones que en Jesucristo
nosotros como su iglesia recibimos. Entonces Jesús, vamos a ver cómo establecemos. Jesús, hombre, solamente vivió 33 años. Desde el momento en que por medio del Espíritu Santo María concibe, cuya genética, cuyo ADN no es de José, no es humano, es de Dios. Por eso es que es la única sangre que nos puede liberar del pecado, porque es la única sangre que no tiene marca de pecado. La sangre del Espíritu Santo, que encarnó en María, cumpliéndose la profecía, cumpliendo el diseño de Dios. Entonces, este Dios que habitaba en ella, que cuando María fue a visitar a Elizabeth, vemos qué sucedió, cómo el vientre saltó y Elizabeth empezó a profetizar. Entonces Jesús empieza en esta encarnación, vemos su natividad, cómo fue celebrada, cómo fue anunciada, cómo vemos que los reyes, que se le conocen reyes magos, pero eran astrónomos, fueron siguiendo la estrella conforme a cómo habían sido sus investigaciones científicas y cómo se cumplió que en Belén nacería el Hijo de Dios. Ya esto es otra historia, pero es aquí que empieza el desarrollo de la redención, porque Él nació con un propósito de morir en la cruz. Entonces este es un magno evento, la natividad, porque marca el inicio de estos hechos que han de culminar con el levantamiento de la iglesia, la boda del Cordero, y ya lo que sabemos vendrá la parte final, el juicio final. Pero este es el punto, o tal vez no de partida, sino de continuación, pero terrenalmente el de inicio a los ojos humanos, porque el Dios verdadero se hizo hombre. Dios decidió ser semejante a nosotros, tomar nuestra naturaleza, degradarse para, tomando esta forma de hombre, como nos dice Filipenses 2, a partir del versículo 15, humillarse hasta lo sumo. Pero también vemos que Dios le exaltó igualmente sobre todo nombre. A lo sumo se humilló y el Padre lo exaltó para que en su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, este Jesús hombre fue el que tuvo sed, fue el que tuvo hambre, fue el que lloró, fue el que sintió cansancio, fue el que tuvo que lidiar batalla tras batalla, fue el que fue apedreado, el que fue azotado, el que recibió tentación. En Hebreos 4:15 nos dice que Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él vino a decirte a ti y a mí que esta naturaleza que nosotros tenemos, en el nombre de Él, en su nombre, podemos vencer toda acechanza y toda tentación. Y que cuando somos de Él, que se anuló el acta de los decretos que nos condenaban a muerte, Satanás y sus demonios no tiene que respetar, no tiene que decir eso, son redimidos, esos están reconciliados con Dios y yo no los puedo tocar. Porque Jesucristo es Señor en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Y los que son de Él, Él le ha puesto un cerco donde nada los pueda dañar. Y no somos víctimas, sino más que vencedores. Entonces Jesucristo como hombre duró en esta tierra 33 años. Y en la cruz, como nos habla Hebreos 5, se graduó de Redentor. Es mirando a la cruz, a su sacrificio, que no tiene precio porque fue con su sangre, que nosotros podemos abrazar, celebrar la eternidad. Siendo rico, dice la palabra que Él se hizo pobre para que usted y yo fuésemos enriquecidos. Pero Jesucristo, Dios, vive eternamente. El que resucitó es Jesucristo Dios, porque Él es la vida. Y Jesucristo hombre fue el que murió, porque Jesús Dios nunca muere. Y Jesucristo Dios fue el que a través del Espíritu Santo encarnó en María.
Y Jesucristo Dios es el que está coronado de gloria, sentado a la diestra del Padre, como un vencedor, porque su obediencia lo llamó a decirle al Padre: heme aquí, yo voy. Y habiendo consumado la obra, asimismo estableció: consumado es, he cumplido el propósito del Padre. Consumado es, en la cruz. Y la muerte no lo pudo retener, porque Él es la vida. Y su sangre derramada en esa cruz del Calvario no fue esa sola vez, sino que sigue brotando vida, para que todos los que miran a Él y aceptan la redención sean salvos. Ese pacto de salvación, ese pacto de sangre, sigue brotando vida para salvación, para que ninguno se pierda, para que todos alcancen vida eterna en Él. Y nosotros tenemos que saber que Él nos dejó autoridad, ascendió, pero nos prometió: yo volveré. Y también nos dijo: yo no los dejo huérfanos, yo le daré un consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero antes de que el Espíritu Santo venga a formar integridad en nosotros, tiene primero que haber perdón de pecados, tiene que haber aceptación de Jesucristo y de su redención, de su sacrificio, para que entonces el Padre nos abra la puerta de su gracia. Porque en nuestro propio nombre no tenemos conocimiento del Padre, el Padre no nos conoce. De ahí que nosotros tenemos que tener gratitud a Dios y reconocer que Jesús fue hombre para no hacernos trampa a nosotros, para que nosotros podamos caminar como Él lo hizo, porque ejemplo Él nos ha dado. Porque en su naturaleza humana Él venció, y nosotros vamos en ventaja, porque Él nos ha dejado su Espíritu Santo, que nos da convencimiento, discernimiento, que nos habla. Pero Él no vino con ese apoyo con el cual nosotros tenemos. De ahí que nosotros vamos como en ventaja a sus luchas, porque Él ha prometido que nunca nos dejará solo, y nos habla de tantas maneras. Pero sí tenemos que tener esta firmeza de que Él es Dios, Dios de toda carne, que Él es el vencedor, que Él es el todopoderoso, que intercede por usted y por mí, que Él está coronado de gloria, que Él es el Señor, que Él no es el divino niño que se quedó como un niño. Él nació, creció, se desarrolló, entregó su vida, nadie se la quitó, la entregó. Pero Él no es un niño, Él no se quedó en pañales. Él es el príncipe de paz, el Señor de señores, el Rey de reyes, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. Él es el sanador, Él es el que hace lo imposible posible. Él es en quien el Padre ha tenido complacencia. Y nosotros alcanzamos los beneficios de ser hijos. Los beneficios de ser hijos de Dios nos hacen coherederos juntamente con Cristo, como nos habla Romanos 8:17, que nos establece que si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, que el Padre, al darnos la oportunidad a través de Jesucristo, no nos ha tratado con indiferencia, sino que nos ha dado la oportunidad de reinar, de ser hijos, de ser coherederos de todas las bendiciones que le pertenecen al Hijo. A través de Él también nosotros recibimos. Y la cita que habíamos comentado de Filipenses 2, a partir del versículo 5, vemos en el versículo 7 que dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero este que vino en esta condición de humillación, cuando Él vuelva, va a ser en exaltación, va a ser en gloria, va a ser a pedir cuentas, va a ser a imponer toda su autoridad. Será coronado de todo el favor, porque a Él le pertenece. Es decir, que toda lengua, toda nación
Nos dice su palabra en el versículo 10 de Filipenses 2, y para que el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este que se fue, que resucitó, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todo el que le recibió le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Ese viene a pedir cuenta, ese viene a poner en honra a los que le han honrado, a exaltar a los que con él han padecido. Es tan importante entender esta gracia y este favor de Dios para que no andemos en tinieblas, para que no nos dejemos distraer de toda esta promesa fiel del Padre que en Jesucristo nos ha invitado a abrir nuestra mente, nuestro corazón, a hacer una entrega total para que si vivimos juntamente con Él, también reinaremos con Él. Si sufrimos por Él, también reinaremos con Él. Jesucristo hombre cumplió esa etapa. Ya Él no es hombre, ya Él está en su plenitud de su naturaleza divina. Esta fue una oportunidad que Él aceptó del Padre, una invitación para ser el Redentor. Y en esa plenitud de entrega, como vencedor, nos ha dado a través de su sangre vida nueva, porque la sangre es vida. Y Jesucristo nos ha dado sangre, su sangre, que es vida. Y ese sacrificio que Él hizo en la cruz, como cordero que fue llevado al matadero, como cordero que fue inmolado en propiciación, para que una vez y para siempre ya no sea necesario hacer más ritos, más sacrificios, porque Él con ese solo sacrificio nos ha dado la oportunidad de que todos los que miren a Él sean salvos. Y esa sangre derramada en la cruz del Calvario, reiteramos, sigue brotando vida para salvación, para todos los que hoy reciben la invitación de una vida nueva en Él. La natividad, su natividad, fue dentro del plan de Dios, dentro de lo que Dios estableció para reconciliar al mundo con Él, para hacer amistad nueva vez, porque el Señor no nos ha querido nunca que estemos alejados de su presencia. La redención, la reconciliación es la oportunidad que tenemos de pasar de muerte a vida. Jesucristo se degradó al hacerse hombre, pero en obediencia aceptó, y sus padecimientos no fue como Dios, fue como hombre. Pero ya pasó, así como estas cosas van a pasar, así como nuestros sufrimientos van a pasar, tienen fecha de caducidad, de vencimiento, porque nos espera cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia, donde no habrá más llanto ni más tristeza, porque estas primeras cosas ya habrán pasado y están muy pronto de suceder. Pero es necesario que entendamos la naturaleza vivida humana de Cristo para ver el inmenso amor de Dios, de que siendo Dios se hizo hombre y fue hombre 100% por 33 años. Pero siempre también fue Dios toda la eternidad y por siempre, porque Él es Dios eternamente y para siempre, porque Él reina, porque para siempre es su reinado, porque Él es Dios, porque Él es el yo soy, porque Él es la imagen visible del Padre, porque Él está coronado de gloria, porque el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Y su palabra, como hemos referido en Filipenses 2, nos dice
que el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. A Él toda la gloria, porque Él es el que reina en todas las naciones, en todo el mundo, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él es el Rey. Él es el Rey de gloria. A Él toda alabanza, toda la gloria, toda la exaltación, porque Él es digno. Y por Él somos salvos. Y por Él el Padre nos da entrada a su presencia en su solo nombre. Así que Dios te siga bendiciendo en abundancia. La paz y la gracia del Señor sea contigo, que me escuchas, y demos gracias a Dios. Seamos agradecidos por su sacrificio, por degradarse, haciéndose hombre, encarnando en María, Virgen escogida, para que el fruto del Espíritu Santo fuera llevado en su vientre, para que se cumpliesen las profecías y para que esa palabra de vida nos dé la oportunidad de una visa hacia la eternidad de vida en su presencia. Ya falta poco para el toque de la trompeta, así que no nos perdamos esta gran oportunidad de ser levantados como pueblo de Dios, para que aquí ya complete esta obra que Él ha empezado, pero que no nos va a dejar como habitantes de la tierra, porque Él en su nombre nos ha hecho ciudadanos de la patria celestial. Una vez más y reitero, que Dios te bendiga en abundancia. Mayra Guzmán de los Santos, compartiendo este mensaje de Dios 100% hombre, Jesús 100% hombre, 100% Dios. Y ahora, allá, a la presencia del Padre, intercediendo por ti y por mí, siendo el Señor de señores, el Rey de reyes, el único digno de suprema alabanza, de suprema exaltación, de suprema adoración. Adorémosle, porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros, el que vino y el que vendrá. Y sus promesas son fieles y verdaderas. Se cumplieron las primeras, también igualmente se cumplirán las postreras.